La palabra cinocéfalo proviene del latín cynocephalus, que significa literalmente cabeza de perro. Existen varios personajes mitológicos que se basan en seres reales, como el babuino, Papio cynocephalus. Anubis, por ejemplo, era representado en el antiguo Egipto como un hombre con cabeza de perro o chacal, y era considerado el guardián de la vida y la muerte, un dios en la mitología egipcia. En diversas mitologías, religiones y culturas se hace referencia a hombres con cabeza de perro. Para encontrar la representación más antigua de la existencia de estos seres, es necesario dirigirse a los desiertos del oeste de Libia. Allí se encuentran petroglifos que datan de unos 4000 años atrás, donde aparecen representaciones de jirafas, elefantes y otros animales. En aquel entonces, la región no era un desierto y albergaba una gran diversidad de fauna y flora. Sin embargo, lo curioso es que también se representaban seres con cabeza de perro. Estos petroglifos están cerca de las pinturas rupestres del desierto del Tassili, donde se observan híbridos de humanos con animales. Estos extraños humanoides presentan diversas formas y también parecen mostrar abducciones en las que seres no humanos, posiblemente extraterrestres, llevan a mujeres al interior de una nave espacial. En estas representaciones, los cabeza de perro arrastran un rinoceronte y se les ve claramente con cuerpo humano y cabeza de perro, mostrando dientes afilados. Los investigadores debaten si estas representaciones realmente son hombres con cabeza de perro o si se tratan de hombres usando máscaras. La única referencia que se tiene es un pictograma que muestra a un hombre quitándose una máscara de elefante. Pero esta es la única alusión que podría indicar que se trata de humanos con máscaras. El resto de las representaciones es incierto y se desconoce si representan seres reales, dioses o rituales con máscaras. A lo largo de la historia antigua encontramos representaciones y leyendas de estos hombres con cabeza de perro en diversas culturas, tratándolos como seres mitológicos, reales o incluso dioses. Se dice que vivían como salvajes en África y se alimentaban de seres humanos. Hay que destacar que estas historias se encuentran en fuentes europeas, americanas, indias, griegas, egipcias, croatas e incluso chinas. Algunas leyendas tratan de explicar que las mujeres podían copular con perros y dar a luz a estos seres llamados hombres cabeza de perro. En Egipto también se encuentran representaciones de cinocéfalos en los dibujos de dioses como Anubis, quien tenía cuerpo humano y cabeza de chacal. Anubis era el dios de la muerte y el inframundo. También se representan a cinocéfalos como Duamutef, uno de los 4 hijos de Horus, y Upuaut, un dios funerario y de la guerra, cuyo nombre significa aquel que abre el camino. La mayoría de estas representaciones los muestran con piel oscura, cabeza de perro y vestidos con taparrabos. La primera referencia escrita sobre los cinocéfalos proviene de los griegos en el período clásico, a través de Heródoto, considerado el primer historiador. Heródoto, quien vivió desde el 484 a.C.
hasta el 425 a.C., sitúa directamente a los cinocéfalos en Libia. En su obra comenta en el 4º volumen que en la parte este de Libia, una región baja y arenosa, es donde viven estos seres. Según Heródoto, también afirma que en la parte oeste de Libia, en una zona montañosa y boscosa, los cinocéfalos coexisten con otros animales salvajes e incluso con otras extrañas criaturas humanoides. Extraños seres que carecen de cabeza y tienen los ojos, boca y nariz en el pecho. Estos seres son conocidos como acéfalos y también aparecen en muchos bestiarios medievales. El historiador griego Ctesias, quien trabajó como médico en la corte del rey persa en el siglo IX a.C., escribió acerca de la existencia de estas criaturas en la India. Describió que vivían en las montañas de la India, vestían pieles de animales y no hablaban ningún lenguaje. Solo emitían ladridos como perros. Según él, habitaban desde las montañas hasta el río Indo. Ctesias afirmó que tenían una constitución física bastante fuerte y que este pueblo era extremadamente justo. Mencionó que todos los humanos que interactuaban con ellos también eran muy justos. Estas criaturas poseían un gran sentido de la moral y aunque no podían hablar como las personas, entendían perfectamente el lenguaje humano. Se comunicaban a través de señas, de manera similar a las personas sordas. Ctesias también mencionó que se alimentaban de carne cruda y estimó que el número de ejemplares en esa zona rondaban los 120.000. Otro personaje conocido de la antigüedad es el geógrafo griego Megástenes, quien vivió en el 350 al 290 a.C. Relató que durante un viaje a la India, alrededor del año 302 a.C., vio a estos seres extraños. En su obra sobre la naturaleza de los animales, el filósofo latino Claudius Aelianus, del siglo II a.C., también habló sobre los cinocéfalos. Los describió como criaturas honestas, éticas, rectas y que no causaban daño a nadie. Aelianus los presentó como seres de buenos valores, que vivían en armonía. Incluso mucho antes que todos ellos, el poeta griego Hesíodo también mencionó a estas criaturas míticas en su obra Eas, dedicándoles uno de sus fragmentos. En la obra Ciudad de Dios, del teólogo Agustín de Hipona, 354-430, se mencionan los cinocéfalos en el libro 16, capítulo 8. Allí se debate si son descendientes de Adán e incluso se considera la posibilidad de que no existieran o de que no fueran humanos. Agustín los define como animales mortales, irracionales, pero también insiste en que si fueran humanos deberían ser descendientes de Adán. En China, alrededor del año 500 después de Cristo, el misionero budista
Huisén relató su encuentro con hombres cabeza de perro en una isla al este de Fusán. Se cree que esta isla podría ser parte de Japón o incluso alguna isla de América. Además, la historia de las dinastías del norte de Li Yanzhou, escrita por un historiador de la dinastía Tang, también menciona el reino perro. En el año 825 después de Cristo, el teólogo franco Ratramno de Corbier escribió una carta llamada Epístola de Cynocéfalis a un monje llamado Reinberto. En esta carta se debate si los cinocéfalos deberían considerarse humanos. Ratramno argumentaba que lo eran, y si así fuera, el deber cristiano era evangelizarlos. Si fueran considerados animales, no tendrían alma, y sería inútil hacerlo. En la carta, Ratramno sostiene que cree que son hijos de Adán, ya que son capaces de realizar actividades agrícolas, se visten para cubrir sus partes íntimas, tienen sus propias leyes y son seres racionales, con mente y alma. Por lo tanto, son seres capaces de recibir la salvación. Prácticamente son seres humanos. Durante la Edad Media, la percepción de estos seres cambió drásticamente. En el romance de Alejandro Magno, una obra de ficción de esa época, se relatan las hazañas de Alejandro Magno. Aunque se le da un enfoque cristiano, a pesar de que el cristianismo aún no existía en la época de Alejandro, en este romance se menciona cómo Alejandro y su ejército se enfrentan a 40.000 cinocéfalos, caníbales. Después de una dura batalla en la que Alejandro los derrota, los cinocéfalos supervivientes, junto con otras razas consideradas impuras como los acéfalos, son expulsados de los territorios conquistados y se les manda a los confines de la tierra conocida, donde deberán permanecer hasta la llegada del Apocalipsis, momento en el que se unirán al ejército del mal. Algunos folcloristas e investigadores sugieren que esta batalla ocurrió realmente y podría haber tenido lugar en las montañas de Afganistán, mientras que otros opinan que fue en las montañas de Libia y que posteriormente fueron expulsados hacia las montañas de la India. En uno de sus viajes, Marco Polo, 1254-1324, afirmó haber conocido a los hombres cabeza de perro, describiéndolos como habitantes de las islas Andamán, en el Golfo de Bengala. Por otra parte, John Mandeville, en el siglo XIV, los sitúa en las islas Nicobar, en el Océano Índico, y los retrata como una raza extremadamente cruel, que atacaba y devoraba a cualquier persona que se les cruzara. El viajero John de Mandeville, en su popular obra Los viajes, de la segunda mitad del siglo XIV, también menciona haberlos visto y escuchado leyendas sobre ellos en sus travesías. En relación a los ejércitos de Ogedei y Khan, el viajero Giovanni escribe sobre su encuentro con la raza de los cabeza de perro, quienes habitaban al norte de Dalai Nor, en el Océano del Norte, o en el lago Baikal, en Siberia. La leyenda de la batalla entre los argonautas y los cinocéfalos es ampliamente conocida. Se cree
que esta batalla tuvo lugar al norte de la actual Serbia o incluso al sur de Hungría. Bartolomé el Inglés, un monje franciscano que falleció en 1272, menciona en su enciclopedia De Propietatibus Rerum la existencia de criaturas monstruosas, entre las cuales se incluyen los cinocéfalos. Según él, eran animales y no estaba del todo seguro de si eran realmente hombres. San Andrés y San Bartolomé presentaron el caso del Abominable, un ciudadano de la ciudad de Caníbales, en la zona habitada por los partos, cuyo rostro era similar al de un perro. Sin embargo, tras recibir el bautismo, se liberó de su apariencia canina. Odorico de Pordenone, un monje italiano que viajó por el Oriente entre 1317 y 1330 para convertir al cristianismo a quienes encontraba en su camino, relató una historia en la que encontró a los cinocéfalos en las Islas Nicobar, coincidiendo en la ubicación con John Mandeville. Según su relato, estas criaturas adoraban a los bueyes y llevaban una pequeña imagen de un buey de oro o plata en la frente en honor a su dios. Cuando Cristóbal Colón llegó a lo que ahora es Haití, escribió en su diario que todas las tribus de la zona y las islas vecinas temían a la tribu de los Caniba o Canina, que vivían en esta isla. El 23 de noviembre de 1492 dejó una nota en la que decía que había muchos testigos que los habían visto y que era una tribu de caníbales, con cabeza de perro y con un solo ojo en la frente. Oficialmente, un año después, en 1493, en una carta dirigida a la reina Isabel, Cristóbal Colón escribió: «En estas islas no he encontrado monstruos humanos, como esperaba encontrar». Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de lo que hoy es Haití y la República Dominicana, envió instrucciones a Hernán Cortés en 1519 para que cuando viajara a México buscara a las amazonas y a los cinocéfalos. Sin embargo, Hernán Cortés no encontró a ninguno de estos seres y su interés estaba más centrado en cuestiones más terrenales, como el oro, dejando de lado los aspectos relacionados con el misterio y la criptozoología. En 1525 se publicó una guía de instrucciones para la Carta Marina de Laurent Fries, en la cual se menciona que los cinocéfalos habitan en América, en el nuevo continente. Sin embargo, se cree que esto se debe a que se trataba de tierras desconocidas en ese momento. Hay que recalcar que 12 años antes, en 1513, en el mapa del Nuevo Mundo del almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, se pueden ver representados a estos seres mitológicos en Sudamérica. En el siglo XVI existe una curiosa representación en un manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional de Francia, en la que se puede ver a los cinocéfalos realizando negocios. En el cristianismo primitivo, varios santos son representados con cabeza de perro, sobre todo en la iglesia copta. El más conocido es San Cristóbal, cuya elevación ocurrió en el siglo IX. En la Iglesia Ortodoxa Oriental existen varias representaciones de San Cristóbal con cabeza de perro y se dice que medía 2,3 metros de altura. Según la historia, antes de convertirse en santo,
San Cristóbal era un caníbal llamado Reprobus. Los antecedentes de este santo se remontan al reinado del emperador Diocleciano y sus campañas en Marmárica, ubicada al oeste de Egipto, en la actual Libia. Según los biógrafos de la época, había un coloso humanoide musculoso, con cabeza de perro, que fue capturado en combate por los romanos y obligado a unirse a las legiones romanas. Fue trasladado con su unidad a Antioquía, en Siria, donde el obispo Pedro lo bautizó. San Cristóbal murió en el año 308 después de Cristo. La unidad de soldados que capturó al cinocéfalo Reprobus y lo obligó a unirse a la legión pasó a llamarse Numerus Marmaritarum, unidad de los marmaritas. Varios siglos después, el poeta y obispo alemán Walter de Speyer retrató a San Cristóbal como un gigante cinocéfalo que provenía de las tierras de los cananeos. Se describía a los cinocéfalos como devoradores de carne humana que ladraban. De Speyer afirmaba que Cristóbal había conocido al niño Jesús. Renegado de sus malos hábitos, se había arrepentido de su comportamiento salvaje y había aceptado el bautismo. Como recompensa, su apariencia se volvió completamente humana y dedicó el resto de su vida al servicio religioso, convirtiéndose en uno de los Atleta Christi, campeón de Cristo, los militares santos o mártires cristianos. En las representaciones más antiguas se lo muestra con cabeza de perro, pero con el tiempo comenzó a representarse como un ser humano completo. Pablo el Diácono menciona a los cinocéfalos en su obra Historia Gentis Lagobardorum. Según relata, los habitantes pretenden expulsar a los cinocéfalos de sus tierras, refiriéndose a ellos como hombres con cabeza de perro. Se propagaba el rumor entre los enemigos de que estos hombres luchaban obstinadamente, bebían sangre humana y bebían su propia sangre derramada, si no podían obtener la de su enemigo. Los nórdicos eran considerados cinocéfalos en el tribunal de Carlomagno, lo que implicaba cualidades no cristianas e infrahumanas. Tomás de Cantimpré corroboró la existencia de los cinocéfalos en su obra Liber de Monstruosis Hominibus Orientis, libro de los hombres monstruosos de Oriente. En esta obra afirmó rotundamente la existencia de estas criaturas. En la 13ª enciclopedia de Vincent de Beauvais se escribe a su patrón San Luis IX de Francia como una criatura con cabeza de perro y el resto del cuerpo de apariencia humana. Aunque se comporta como un hombre cuando está tranquilo e incluso es tierno, cuando está furioso se vuelve cruel y busca vengarse de la humanidad. El Códice Nowell, más conocido como la epopeya anglosajona Beowulf, también hace referencia a los cinocéfalos. En una sección del manuscrito llamada Maravillas del Este se les llama Healfúndigas o medioperros. En la Inglaterra anglosajona, la palabra Gulfes Heabot, cabeza de lobo, se utilizaba para referirse a los forajidos, quienes podían matar como si fueran lobos. Se cree que esto se originó a partir de antiguas leyendas sobre los cinocéfalos, quienes eran considerados ladrones. Los cinocéfalos también aparecen en el poema galés antiguo Pagur as Zimbin, cabezas de perro. En el poema
se menciona que son los enemigos del ejército del rey Arturo. El rey Arturo y sus hombres luchan contra ellos en las montañas de Edimburgo. Y en la batalla cientos de cinocéfalos caen ante el rey Arturo. Bedwyr, luego conocido como Bedivere, cuenta la batalla y también menciona un enfrentamiento con un personaje llamado Harwyll, hombre perro gris. Harwyll aparece en una de las tríadas galesas, donde se describe de manera que los expertos debaten si era un hombre lobo, un cinocéfalo o incluso un hombre con características extrañas, incluso pudiendo ser un hombre vestido con piel de lobo. En todas las escrituras, leyendas e historias se establece una clara diferencia entre los cinocéfalos y los hombres lobo. Estos últimos son seres muy agresivos, sin cultura, irracionales y no viven en comunidades o pueblos, con sus propias leyes y cultura. Por otro lado, los cinocéfalos son criaturas muy similares a los humanos en su comportamiento. Algunos investigadores creen que estas leyendas pueden haber surgido debido a la confusión con manadas de mandriles o babuinos. Sin embargo, estos primates solo se encuentran en África. Y aunque existen monos en muchas partes del mundo, e incluso el término orangután significa hombre de los bosques en indonesio. Ninguno de estos animales posee la cultura, las leyes y los hábitos humanos que se le atribuyen a los cinocéfalos. Algunos entusiastas del misterio y la criptozoología consideran que los cinocéfalos podrían haber existido realmente, al igual que otras criaturas mitológicas como los hombres lobos o los centaurus, e incluso sugieren que podrían vivir en tiempos actuales en zonas muy remotas del planeta. Para explicar los petroglifos en los que aparecen hombres con cabeza de perro cazando, es posible que estas representaciones sean tanto de criaturas reales como de hombres utilizando máscaras de perro en algún tipo de ritual. Bernard Heuvelmans, considerado el padre de la criptozoología, afirma que las historias sobre estos seres son errores de identificación con animales y menciona específicamente al macaco cola de león, que vive en la India occidental, nombre científico Macaca silenus. Bajo mi punto de vista, es difícil creer que este animal sea la causa de todas estas leyendas e historias, ya que claramente se puede distinguir que se trata de un tipo de macaco y no guarda ninguna similitud con las descripciones de los hombres con cabeza de perro. Además, varios criptozoólogos e investigadores sugieren que estas historias podrían ser el resultado de confusiones con otros animales. Incluso se menciona la posibilidad de confusión con el extinto lémur gigante de Madagascar. Sin embargo, en mi opinión, debemos tener en cuenta que los habitantes de aquellas épocas antiguas en las que se mencionan más a estos seres conocían perfectamente a los monos y animales de su entorno, por lo que es poco probable que hayan identificado erróneamente estas criaturas. Además, las descripciones físicas y las habilidades atribuidas a los hombres con cabeza de perro no se asemejan en absoluto a las de estos animales. Las fuentes antiguas principalmente mencionan dos áreas de población de los cinocéfalos, Libia y la India, aunque también se hace referencia a su presencia en otras regiones, como se mencionó anteriormente. Algunas crónicas antiguas se refieren a esta raza como seres altamente sexuales, con machos que tenían un órgano sexual más grande que el promedio humano.
Se dice que su cuerpo era proporcionado y musculoso. Se cuenta que mujeres con cierto poder requerían los servicios sexuales de estos seres. En la India existe una casta considerada maldita, que ordeña a los perros, y se ha especulado que de ahí provienen las leyendas. Sin embargo, no creo que este sea el motivo principal. Además, también se mencionan híbridos de perros y hombres en las historias de esta casta. Desde una perspectiva científica, la hibridación entre estas dos especies sin manipulación genética es imposible. Linda Guthrie escribió un libro sobre los hombres lobo de Wisconsin, en el que relata varios avistamientos, pero siempre mantienen la misma forma. No se transforman como se narra en otras leyendas. Incluso los nativos del lugar hablan de ellos, como la famosa bestia de Bray Road, humano con cabeza de perro. Además de este críptido, existen muchos otros avistamientos del Dogman en Estados Unidos. Muchos de los testigos afirman que están a medio camino entre un simio y un perro. Miden alrededor de 1,8 y 2 metros. Tienen orejas puntiagudas y suelen ser de color negro. Linda Guthrie recibió el testimonio de una mujer que afirmaba tener visiones y poder ver más allá. Recibió un correo en el cual mencionaba que los hombres perro de Wisconsin vivían bajo tierra y era una casta de guerreros que no pertenecía a este planeta. Según el testimonio, lucharon en la antigüedad contra una raza alienígena desconocida y algunos de ellos quedaron atrapados en nuestro planeta. En 1969, un holandés publicó un libro en el que relata su historia de avistamiento de un ovni en la costa holandesa. El objeto estaba tripulado por seres humanoides con cabezas de perro, con los que pudo comunicarse con ellos. Estos seres afirmaron ser una raza alienígena pacífica, con una mentalidad colectiva y un fuerte sentido de moral y ética, lo cual nos recuerda a los cinocéfalos mencionados en el cristianismo primitivo por los misioneros con cabeza de perro. Según estos seres, se dedicaban a combatir la maldad de Satanás en todo el universo. Es comprensible que resulte difícil creer en la existencia de hombres con cabezas de perro en la antigüedad, pero existen numerosas crónicas, documentos, testimonios y leyendas que lo afirman, lo cual otorga cierta credibilidad. Además, estas historias se encuentran presentes en diferentes partes del mundo. Esto me lleva a considerar la posibilidad de que pudieran haber existido en tiempos pasados. En caso de ser reales, tendrían que ser una raza humana, con una estructura craneal similar al de los perros, en lugar de ser animales, ya que comparten hábitos, costumbres y cultura similares a los humanos. En mi opinión, cabe la posibilidad que en la antigüedad es posiblemente que una tribu, clan o familia humana haya desarrollado una forma de cabeza diferente a los humanos ordinarios. Debido a su físico más corpulento, en términos de altura y musculatura, tuvieron éxito en la reproducción y generaron esta raza de hombres, que con el tiempo se fue definiendo debido al aislamiento que experimentaron durante muchos años en zonas remotas del planeta. Desde una perspectiva científica, es plausible que se haya podido desarrollar una raza humana con estas características. Otra teoría más fantástica se basa en las pinturas del desierto de Tassili, donde se pueden observar estas criaturas, así como los humanoides extraterrestres representando claramente abducciones de humanos por parte de alienígenas. Es posible que en la antigüedad, y considerando que hay varias civilizaciones y culturas antiguas que afirman esto, los alienígenas hayan manipulado la genética humana y creado nuevas razas
que luego dejaron en libertad en la Tierra, por alguna razón desconocida, como esclavitud o por escaparse de su control. La presencia de otros híbridos de hombres con animales en las pinturas del Tassili refuerza esta teoría. Además, estas pinturas se encuentran cerca de las supuestas áreas donde habitaban los cinocéfalos en Libia. En resumen, considero que es posible que existieran hombres con cabeza de perro en el pasado, aunque resulte difícil de creer. Las leyendas, crónicas, documentación y testimonios respaldan esta idea. Además, existen investigadores que afirman que todavía existen pequeños grupos de estas criaturas en las montañas remotas de Asia y la India. Los lugareños que viven en estas áreas cuentan historias de algunas montañas que evitan pisar, ya que saben que los cinocéfalos son reales y pueden ser peligrosos. Por lo tanto, hay posibilidades actualmente que estos seres permanezcan aislados del mundo y ocultos en estas montañas y bosques remotos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale like. Para comunicarte conmigo, para mandarme algún tipo de contenido, algún tipo de sugerencia o compartir información, puedes hacerlo a través de este correo. Si te gusta este tipo de temática, puedes comprar alguno de estos libros que tengo en Amazon. Te recomiendo algunos de los 14 que tengo a la venta. Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez, volumen 1 y volumen 2. Misterios de la Antártida, desapariciones misteriosas, Fundación SCP, volumen 1, volumen 2. 47 sociedades secretas.